Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este su espacio literario, El Rincón de los Libros. Recuerden que soy un ser humano muy normal, lo que pasa es que me gustan los libros. Y hoy les traigo una fantástica sorpresa. Es un escritor al que vengo siguiendo hace un tiempo. La verdad es que me parece muy interesante el tipo de novela, el género que nos viene en el que nos está transmitiendo básicamente su sentir, nos lleva con su pluma. La verdad es que se me hace fantástico cómo aborda los géneros, el trama de sus diferentes novelas. Y bueno, él es Roberto Martínez Guzmán. ¿Cómo estás, Roberto? Encantado de que me hayas invitado. Muchas gracias. Y pues Roberto, platicando un poquito de tu vida, de cómo empiezas en este tema de la escritura y de ser escritor, quiero partir por Ourense, España. Es desde ahí donde tú vienes, Sí, ese es tu origen. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu vida, de tus inicios? pues soy una persona a la que le gustaba escribir desde muy pequeño. Lo que pasa es que nunca me había planteado publicar. Y cuando llegó Amazon a España y digamos que la autopublicación podía tener cierta relevancia, pues me decidí a empezar a publicar. Y, bueno, dado que vi que a la gente le gustaban mis novelas, que las compraba y demás, pues lo tomé un poco más en serio. No hay mucho más, es decir, realmente ese fue el inicio. Ok, ok. Y por ahí leí un poquito en tu historia de vida, en tu biografía, que tú obviamente sí te iniciaste hace tiempo atrás en el tema de la escritura, pero tú habías optado por estudiar derecho, ¿no? Como carrera, como formación profesional. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo compaginas el derecho con este tema de ser escritor? Eh, pues sí, estuve en Derecho, pero realmente después me hice funcionario del gobierno autonómico gallego y al principio, bueno, mientras compaginé las dos cosas, pues es un poco duro porque al final acabas publicando menos y ahora pues he pedido una excedencia y me dedico a escribir solo. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues mucho mejor, ¿no? Más descansado, más producción, etcétera, etcétera. Y aparte, pues hacer lo que te gusta y te dedicas a eso y me considero un privilegiado. Súper bien, súper bien. Y bueno, ahorita ya me comentaste cómo nació tu gusto por la escritura, pero en sí, qué fue para ti lo que dijo, ser escritor es lo mío? ¿Cómo llegó a ti esa parte? Pues yo es que soy muy pragmático. Como te digo, me gustaba escribir y yo siempre pensé pues, que no le gustaría a la gente lo que yo escribía o que no tendría el nivel necesario. Como te digo, cuando se instaló Amazon en España, pues decidí por publicar para ver si realmente a la gente le gustaba, etcétera, etcétera. Y como vi que sí, que había gente que me compraba los libros, que le gustaba, etcétera, pues dije, bueno, me dedico a eso. Si no le hubiese gustado a la gente, no hubiese tenido esa relevancia, pues bueno, no pasaría nada. No me dedicaría a publicar, seguiría escribiendo en plan aficionado y punto final, ¿no? Ya. Quiero decir que yo creo que todo esto pues depende un poco de la relevancia que tengas. Es decir, escribir le gusta escribir a mucha gente. No digo que haya gente que escriba mejor o peor. A veces depende un poco de los lectores, ¿no? Si le gustas, digamos, un mínimo a los lectores para que te compren el libro y esperen por el siguiente, pues entonces te lo tomas en serio. Si no ocurre eso, pues tienes que dedicar a otra cosa. Pero es un poco como si te gusta cantar, ¿no? Es decir, si tú cantas y grabas y a la gente le gusta, pues te dedicas a eso porque a ti te gusta. Pero te Claro. puede gustar cantar y que a la gente no le guste lo suficiente, no le llame lo suficiente, como para que te compre los discos. Con lo cual, pues, seguirás cantando en privado y en grupos más reducidos. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Pues eres muy talentoso, déjame decirte.
Muchas gracias. Y bueno, pues entrando un poco más en materia de este tema de la escritura, voy a partir por ¿cuál es tu género favorito? A ti, como Eh, experto. digamos el género de intriga. Ok, Lo que me gusta es intrigar a los lectores y cuando leo un libro también me gusta que me intriguen. súper, súper. Por eso te digo que me llama mucho la atención tu forma de escribir porque precisamente me gusta también mucho el género, así como el misterio, el suspenso, que te mantengan ahí con cierto clímax. Sí, claro, es uno de los secretos, ¿no? De captar a los lectores, el que tengas la habilidad para mantenerlos con atención hasta el final del libro. Claro. Y con esto, ¿quién es tu escritor favorito? A lo mejor no del género, pero de cualquier género. ¿Quién tú consideras que... Eh, la verdad es que muchos, y si te empiezo a hacer una lista me voy a olvidar muchos. Digamos que de los antiguos me gustaba Chandler, Raymond Chandler. Y de la época actual, a quien más suelo leer es a Karin Slaughter. Okay. Después, ya si me meto en otros géneros, otros escritores, pues ya. La lista puede ser enorme y no tendría tampoco sentido porque cuando dices muchos, al final no estás diciendo ninguno. Claro, ok, ok. Y con esto, por ejemplo, de los escritores que últimamente tienen bestsellers y después ya no ocurre nada con ellos, ¿tú qué opinas o cuál es tu sentir? ¿Crees que nada más es como, pues fue como una suerte en el camino, una estrella fugaz que pasó por su vida? ¿O a qué crees que se deba esto? Pues yo creo que se puede deber a muchas causas y muy distintas. Es decir, tú cuando publicas un libro, pues digamos lo editas de una manera, lo planteas de una manera. Evidentemente hay libros que te salen mejor que otros. La edición, pues también te puede salir mejor o peor. Una vez que lo tienes en el mercado, pues dependes de mil circunstancias que te pueden jugar a favor o en contra. Y, y muchas veces, pues, das un campanazo con un libro y después no tienes más, porque digamos, se te han alineado los astros para hacerlo conocido, para Sí, tener claro. interés, etc. También creo que hay mucha gente que algunas veces, digamos, escribe una historia autobiográfica que realmente la maneja muy bien, pero en el momento en que tiene que salirse de esa autobiografía, pues le cuesta más encontrar una historia interesante, perfilar personajes. En la autobiografía, pues digamos que los conocía muy bien, pero ya crearlos de la nada es otra cosa. Yo creo que muchos libros que dices tú, que uno es bestseller y después no se sabe más, viene un poco por aquí, ¿no? Que escriben uno muy bueno porque realmente es una historia autobiográfica, y cuando tienen que escribir un segundo o un tercero, que ya no puede ser autobiográfico, porque tiene que ser una historia diferente, pues quedan un poco perdidos, ¿no? Claro, claro. Imagino, pues, también si tú publicas con editorial, depende mucho de cómo te promocione la editorial, de cómo sepa acertar para llegar a los lectores, y eso, pues a lo mejor con uno ven que engancha y entonces echan toda la carne en el asador, y con otro Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, circunstancias pueden ser muy variadas. sí, sí, totalmente. Yo creo que sí puede haber que te haya ido bien, depende de cómo te promuevas, depende del medio y de lo que vaya jalando en ese momento, ¿no? Cómo se vaya Sí, comportando. claro. O que a lo mejor escribas una historia que es, digamos, exactamente el momento en el que los lectores la están esperando, ese Claro, tipo de historia. Y que entonces tiene mucha relevancia y después pues no aciertas con eso. Muchas veces, digamos que para que un libro tenga éxito hay muchísimas más cosas, además de la calidad del libro. Entonces, el tocar la tecla de aceptar en todas esas cosas, como puede ser portada, título,
enfoque de la promoción, o sea, la capacidad que tienen los lectores para conectar con esa historia, etcétera, etcétera. Todos buscamos dar con la tecla, pero dar con la tecla es muy complicado. Entonces, Claro. a veces das y ya no vuelves a dar nunca más. Sí, totalmente de acuerdo. Y así pasa con, no solo en este ámbito, no en muchos otros. A veces te va Sí, bien, de claro. repente no, y bueno, depende de la situación, ¿no? Ujú. Eh, Oye, y háblame un poquito de tu primer novela. Tengo entendido que es Carta desde el maltrato. No, Cartas del maltrato no es una novela, es un libro de no ficción, en el cual en un momento determinado de mi vida Ok. me ofrecieron sacar un libro con un diario de una mujer maltratada y lo que hice fue plasmar el diario y comentarlo, o sea, hacer aclaraciones, etcétera, etcétera. Ah, No ok. es una novela. Ah, perfecto. Pero digamos que siempre me lo tomé más como un trabajo que como una producción literaria. Es decir, es No, un ok. libro que yo considero que es muy interesante que esté en el mercado y por eso acepté ese ofrecimiento, pero digamos lo dejo al margen de lo que es la producción literaria mía, que son novelas que escribo, etcétera, etcétera. Ah, ok, totalmente. Entonces, ¿cuál, si no es carta desde el maltrato, cuál es para ti tu novela? O sea, ¿cuál es la primera con la que te La primera es Muerte sin resurrección, muerte sin resurrección? Ok, sí, totalmente. ¿Y qué? que fue la que publiqué cuando se instaló Amazon en España. Cuando publiqué Cartas del Maltrato no estaba Amazon en España. Ok, ok, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Y ahora sí que entrando a la novela más actual, Siete libros para Eva. Lo publicas No, hace. la última es La suerte de los idiotas. Ah, ok, ok, ok. Y Siete libros para Eva, mira, lo rescato mucho porque yo aquí a la distancia, digo, acá en México sí todos son muy nombrados, pero Siete libros para Eva, yo considero que es como todavía un poquito más, como con mayor relevancia de los que tú traes. Es un libro Sí, puede ser. de hace más o menos 4 años, ¿no? La historia, la verdad es que sí te empieza a atrapar. Sí. Para ti, ¿qué rescatas o qué te ha dejado Siete libros para Eva? Eh, pues Siete libros para Eva, lo que decías tú, sí, quizá en México la última no tuvo tanta relevancia, en España fue al revés, es decir, Siete Ajá. libros para Eva no tuvo tanta relevancia y Las suerte de los idiotas fue un bombazo. Pero Siete libros para Eva es, digamos, la obra de entrada a la serie de Eva Santiago. Es cómo ella se hace policía, cómo decide hacerse policía, y me parece una novela, pues, digamos, la que más me gustó escribir. También la que más me costó escribir. Sí. Por decirlo de alguna forma, la que cuando me planteé escribirla tenía una visión más ambiciosa. Y es que de hecho yo sí lo noto, o sea, no quiere decir que la última no haya cobrado mayor relevancia, sino mm, no sé cómo explicártelo. O sea, sí se conoce, pero siento que ahorita todavía Siete libros para Eva, o sea, como que a lo mejor la trama, que ahorita voy a entrar un poquito con el tema de los personajes, pero sí, al leerlo, a mí al menos sí me deja así como, o sea, para ti, como escritor, lo que me transmites es wow, o sea, es como una novela en la que le metió con todo, o sea, lo inspiró bastante, o sea, viene como parte de ti, ¿no? De tu ser. Sí, lo que pasa es que Siete libros para Eva iba a ser el primero que iba a publicar. Lo abandoné, después lo iba a retomar, lo volví a abandonar por publicar el segundo libro. Y entonces ocurre una cosa que es muy común en los escritores, que cuando tú dejas un libro,
lo empiezas, lo dejas, lo empiezas, lo sigues, lo dejas. Claro, al final lo vas reformando mucho, digamos, lo dejas reposar, lo coges, le ves cosas mejorables. Y entonces cuando ya lo cogí para publicar, pues era una historia que la había pensado hace mucho, que la había reformado por muchas partes, y entonces pues es una historia muy madura, que muchas veces cuando escribes una novela que planteas la trama, que la escribes y que la publicas, pues no tienes, digamos, ese reposo que después con los años, si la hubiese cogido 2 años después, pues a lo mejor le cambiaba X cosas para hacerla más interesante, o se me ocurrían subtramas o algo, ¿no? Entonces, cuando esto es muy habitual, es decir, la novela que tú vas abandonando, que vas dejando ahí reposando, al final siempre es una novela quizá de las más completas, ¿no? Porque las has pulido muchísimo. Y con 7 libros para Eva quizá me pasase eso, ¿no? Que era una historia que, digamos que pensé en acabarla en 2 ocasiones, la dejé colgando para dedicarme a otra, y a la tercera que la cogí y la publiqué, pues ya la tenía muy, muy pulida, muy completa, etcétera, etcétera. Ok. No, pues perfecto, magnífico. Y, oye, ¿cómo te inspiraste para crear a estos dos personajes? Para mí, bastante profundos, a Eva, a Mario, en esta historia. ¿Cómo los fuiste? Pues era fácil, era coger a una persona que con 40 años es inspectora de policía e intentar perfilarla con 22 años sin ser inspectora de policía y siendo una universitaria. Digamos que eso era un poco el reto principal, ¿no? De que el personaje principal tenía una continuación 20 años después, en otras novelas. Entonces, pues fue como un reto. Es decir, bueno, esta Eva de inspectora de policía, que ya ha protagonizado dos novelas, vamos a pensar cómo sería con 22 años, universitaria y sin habérsele pasado por la cabeza ser policía. A partir de ahí, pues Mario era un poco, bueno, el contrapunto, un personaje que necesitaba en la novela y pues, un poco como los demás, ¿no? Eran perfeccionando la trama, pues yo primero perfecciono la trama y después miro el tipo de personajes que necesito, ¿no? para desarrollar. Sí, 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 totalmente. De los dos, bueno, me queda claro que Mario le da totalmente relevancia a ella en soportar el personaje. Y Sí, es un personaje que completa la historia de ella, pues hay algunos que son más relevantes, otros menos, pero es lo que te digo yo, al dejar un libro ya en un par de ocasiones, pues los personajes a veces los perfeccionas mejor, los ajustas mejor para lo que necesitas, ¿no? Es decir, no, digamos que la primera vez que la iba a escribir y la segunda no eran todos los personajes a lo mejor así, tan como fueron al final. claro, Había variaciones. súper bien, la verdad te quedaron muy bien. Oye, ¿por qué una novela así con este tema? Bueno, ya me dejaste en claro que es tu género preferido, como la intriga, el misterio, pero tiene mucho toque policíaco, ¿no? Entonces, cuando tú armaste la historia, o bueno, un poquito ese toque, ¿por qué decidiste como ir armando así la trama? Porque yo en principio siempre considero que tengo que empezar las novelas desde el final. Cuando se me ocurre un final que me parece Ok. interesante, entonces voy para atrás armando un poco la trama. Hasta que decido desde qué punto parte la novela y en base a un esquema pues voy perfilando la trama. Pero siempre pensando que toda la trama tiene que tener ese final, tiene que llegar ahí. Oh, ok, perfecto. Perfecto. Es que es interesante, digo, yo no soy escritora, yo más bien devoro libros, soy muy lectora, pero
Sí, es interesante pues saber que tú partes más bien de que ya tienes conocimiento, o sea, ya has creado tu final y haces llegar ahí Sí. al personaje, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, porque realmente creo que para llevar una novela, una trama con pulso, eh, no, o sea, no entiendo a los escritores que llevan tres cuartas partes de la novela y después deciden el final. Es decir, soy de los que cree que tú para intrigar al lector tienes que tener siempre presente cómo va a acabar. Ok, Entonces, por eso te digo que siempre parto de un final. Sé que toda la historia que estoy contando tiene que llegar ahí a donde quiero. En mis novelas, digamos que no puedes elegir el final al acabar el libro. Es decir, yo consideraría que si le pongo otro final, tendría que reformar muchas cosas por el medio, porque todo está enfocado a llegar ahí. claro, totalmente de acuerdo. Oye, pues me queda claro que obviamente todos tus libros son muy, muy importantes para ti, de todos los que has escrito, pero a lo mejor ya me platicaste un poquito, pero así desde ti, desde lo más profundo de tu ser, ¿cuál es el que tiene más relevancia en tu vida o que te representa más, que significa más para ti y por qué? ¿Cuál de todas tus novelas? Pues espero que eso sea siempre una futura, ¿no? Que siempre cuando sigues sacando libros, pues acabes, digamos que el siguiente siempre sea mejor que el anterior. A día de hoy, mmm, hombre, más relevancia tiene el último, porque es el último. Quizá más cariño le tengo a 7 libros para Eva porque es el que más me costó escribir. Entonces, en ese sentido, siempre es un poco la niña bonita, ¿no? Que, Claro, mmm, sabes que te costó escribirlo, que le has dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy que promociono siempre, el que miro primero cómo se vende y demás es el último. Y dentro de poco sacaré otro y será ese. ok, ok, ok. Es decir, creo que siempre, digamos que cada libro que sacas tiene que ser mejor que el anterior, de alguna manera. O bien por ambición, o bien por perfilar otro personaje, o porque perfeccionar la escritura, o por muchas razones. Pero siempre tienes que ir dando pasos adelante. Claro, claro, mejorar siempre. Invítanos a tus lectores, sobre todo acá en México, a leer tu último libro, dónde lo podemos conseguir, eh, si está ya en todas las plataformas, Pues práctica. no, yo solo publico en Amazon. Está donde se puede leer, donde se ha podido leer Muerte sin Resurrección, que realmente en México en su día fue el que más relevancia tuvo. Eh, donde se leyó Muerte sin Resurrección, donde se puede leer 7 libros para Eva, pues también está La suerte de los idiotas. Y digamos que parte de crear un policía totalmente distinto de Eva Santiago. Si Eva Santiago es mujer, es una persona muy cerebral, que racionaliza todo, que no tiene un pasado que la esté marcando y tiene su familia y estas cosas. Lucas Acevedo, que es el protagonista de La suerte de los idiotas, pues es absolutamente contrario. Es un policía que ha estado infiltrado, que está en excedencia, que tiene un pasado que lo atormenta mucho y que no es nada ortodoxo. Digamos que se acerca, digamos, más a lo que era la novela negra clásica, ¿no? Ok, Mientras que Santiago es más novela de intriga. Pero el personaje de Lucas Acevedo parte de eso, de cubrir otra parte de novela negra que es muy diferente a la de Eva Santiago. Y quería oh, un poco demostrar que puedo escribir las dos. pues muy interesante. Te prometo que lo voy a leer. Y pues, oye, es un mensaje final que nos quieras dejar. Bueno, antes del mensaje final se me estaba pasando. Yo en mi canal
en otros videos he hablado un poquito de cómo elegir tu libro, el libro que quieres leer, ¿no? Cómo escogerlo. Y por ahí me ha salido una, pues por llamarlo teoría o una idea de que el libro te encuentra a ti como lector, el libro te elige. Tú como tal no eliges al libro. ¿Tú qué opinas de esto? Ujú. ¿Sí crees que el libro nos elija como lectores? Sí, en cierta medida sí, ¿no? Porque tú realmente puedes encontrarte en el mercado pues, millones de libros. Y ese que es el que te llama, pues es lo que te decía un poco antes, ¿no? De que muchas veces sacas el libro que encuentra a los lectores, porque es el que te llama. Es como cuando tú vas a comprar un perro y te ponen 100 perros delante y siempre hay el que te mira así, con unos ojitos especiales y dices este. Pues con los libros pasa un poco lo mismo, ¿no? Tú estás buscando una lectura que no sabes muy bien qué estás buscando y de repente pues te encuentras el libro y dices, mira, este es el que me apetece leer. Y digamos que los que escribimos y publicamos intentamos llegar ahí y es complicadísimo, ¿no? El conseguir un libro que le haga ojitos a los lectores. Claro, Cuando lo vean entre 100, digan, mira, me apetece leer este. claro, totalmente. Oye, ¿cuál sería el mensaje final que nos dejas a nosotros acá en México, sobre todo a los lectores, a los devoradores de libros? Pues que leer siempre es un placer y que es una actividad que nunca se debe perder y que siempre hay muy buenas historias que te eligen. Pues muchas gracias, Roberto. Yo te agradezco mucho el espacio. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti por invitarme. Y pues te agradezco, voy a leer tu último libro y espero que sea la primera de otras entrevistas que me puedas dar. Es para mí un honor, te admiro bastante y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues recuerden que soy un ser humano muy normal, lo que pasa es que me gustan los libros. Síganme en este su espacio literario, El Rincón de los Libros. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias, Roberto, hasta luego. Gracias.